Generalmente los pacientes que ingresan al hospital, la gran mayoría, el 95%, lo hace por una neumonía grave. Y las secuelas de una neumonía grave por COVID es un término que se llama fibrosis pulmonar. Es así como que el pulmón se vuelve duro. Normalmente los pulmones son elásticos, como dos globos. Al verse afectado gravemente por el COVID, la arquitectura de estos pulmones se modifica y se vuelve muy duro. Como imagínate un plástico que se quema, queda muy duro, la capacidad vital disminuye y al final obviamente se traduce en baja capacidad pues de respuesta, sobre todo cuando el paciente se ve necesitado a hacer un esfuerzo, esfuerzo físico, alguna actividad cotidiana. Va mermando su capacidad, inclusive discapacitado, ¿no? Puede requerir oxígeno, inclusive puede requerir fisioterapia pulmonar, etcétera. Sin embargo, también el COVID puede dar otras muchas secuelas, como la neuropatía periférica, es decir, los nervios periféricos, de eso, lo que es que involucra brazos, piernas, inclusive algún órganos internos como el intestino, se ven afectados severamente y tienen dolores así medios sordos o medio raros, ¿no? Como toques eléctricos, calambres que se traducen a la distancia, y incapacidad motriz, inclusive pérdida de fuerza motriz, y les impide, por supuesto, caminar o hacer la mínima actividad, y requieren fisioterapia, inclusive pueden requerir silla de ruedas o bastones o algún otro tratamiento para poder ayudarse, ¿no? Entonces la discapacidad por COVID radica en eso principalmente, pero todo también depende también, recordemos que el COVID, pues a veces lo que siempre relacionamos es que el COVID solamente afecta a los pulmones, y todos los intensivistas, y yo en muy particular y muchos compañeros hemos visto durante 2 años que a veces hemos visto encefalitis por COVID, falla hepática fulminante, Guillain-Barré y otras muchas enfermedades que afecta el COVID, y a veces esos mismos pacientes ni siquiera desarrollan neumonía, desarrollan encefalitis o falla hepática. Entonces la presentación del COVID es variable, pero lo que predomina más, pues básicamente es la parte de la neumonía grave. ¿Qué recomiendas seguir después de que Bueno, fuiste tratado a fondo, diríamos, de este padecimiento? correcto, pues hay varias formas de poder saber qué secuelas nos puede haber dejado un COVID. Una, empezamos con una radiografía de tórax, hablando de una neumonía, ¿no? Radiografía de tórax. Después, si la radiografía de tórax no arroja datos suficientes, podemos pasar a una tomografía de tórax, y una se llama espirometría, que son como una serie de ejercicios que miden las capacidades y volúmenes pulmonares y nos dan ciertas cifras que podemos pues valorar, el internista, el intensivista o el neumólogo, qué capacidad tiene los pulmones. La recomendación que después de si uno se vio ingresados a un hospital por una neumonía grave, inclusive tuvo necesidad de intubación mecánica y cometido a un respirador artificial, después amerita estudios pues de esta índole para poder precisar qué tanto daño le dejó el COVID, y ahí empezar el tratamiento. Ahora, si es una neuropatía periférica, pues hay varios tipos, ¿no? Se hace electromiografía, potenciales evocados, hay varios estudios neurológicos que pueden desarrollar o se pueden solicitar para ver qué secuelas puede haber dejado el COVID. Entonces, la recomendación es, después de haberse hospitalizado, ir a hacer estudios complementarios para demostrar si es que no tuvo o tiene secuelas después de un COVID. ¿Modifica tu vida en el sentido de, ejercicios determinados, algún tipo de ingesta, modificar hábitos? Por supuesto. O sea, al verse tú mermado tu capacidad física, pues es una paciente que te puede volver dependiente de otras personas, ¿no? Inclusive tu desenvolvimiento a diario. A veces puedes usar bastones, o requieres un oxígeno o un oxigenador en tu casa, y a veces hay gente que no puede ni moverse, porque solamente el moverse representa esfuerzo físico y compromete su patrón cardiorrespiratorio, ¿no? Y también otras secuelas que deja mucho el COVID, José Luis, que estaba pasando, son las partes pues psicológicas o emocionales, ¿no? El paciente que se ve sometido a intubación y ventilación mecánica,
muy cercano a la muerte, pues obviamente tienen psicosis, quedan con encefalopatía, con cierto grado de ansiedad, miedos, por supuesto, ¿no? Porque pues se vieron muy cercano a la muerte. Y eso también ha incrementado pues, la consulta psiquiátrica y psicológica, ¿no? Que es otra de las secuelas más importantes, más frecuentes, quizás no incapacitante, pero sí que se traduce en número de consulta y dependencia de algún medicamento, alguna molécula, algún medicamento o fármaco para poder controlar por parte de esos estados emocionales por parte del psiquiatra o del psicólogo. Todavía no tenemos ni idea de qué daño tan profundo nos ha causado este asunto, ¿no? Volvemos a la Sí, escuela ya el lunes y todavía estamos en algunos casos sin entender qué pasó. sí, en 2 años ha habido mucho avance, sin embargo fue así como ensayo-error, ¿no? Todo fue nuevo para todos los médicos y sobre la marcha hemos aprendido muchas cosas y hemos digamos, mejorado la práctica en base a la experiencia que nos ha dejado el COVID. Pero sí, o sea, la única solución sería seguir cuidándose porque el COVID, repito, llegó para quedarse. Afortunadamente, pues la vacuna ha venido a mejorar el panorama. Eso se traduce en la reducción de los números de infecciones y hospitalizaciones. Sin embargo, también recordemos, José Luis, que todavía hay cerca de 150,000 personas, al menos en el estado de Yucatán, que todavía pues no tienen la cobertura de la vacuna por diversos factores, ¿no? Por creencia, por idiosincrasia, por lo que tú me digas, y que esos pacientes pues todavía están en riesgo, ¿no? De poder verse infectados y comprometidos su salud. Entonces la invitación es a seguir cuidándose, uso correcto de cubrebocas y obviamente pues vacunarse los que no han tenido esa fortuna de ser vacunados.